Amigos de Guanevisión, tengan ustedes un buen día. Y vuelvo a lo que ustedes saben, mi pasión de la literatura. No puedo empezar este programa de análisis de una obra literaria sin mandar mis condolencias a la familia de mi querido amigo Germán Pereira, coordinador de los programas PREIFES de mi amigo Elmer Pardo, y lamento su desaparición porque era un trabajador excepcional y un amigo insuperable. Ahora sí, la novela de hoy es una novela que, como dicen algunos críticos, es la novela perfecta. La escribió un señor francés llamado Gustave Flaubert, que nació en el año de 1821 y murió en 1880. Tiene obras como La educación sentimental, Salambó, La tentación de San Antonio, Tres cuentos, Madame Bovary, que es la que vamos a hablar hoy, y su padre era un médico cirujano. Empezó a estudiar Derecho y lo abandonó porque en su vida tuvo desequilibrios mentales y epilepsia. Toda la vida estuvo luchando contra esta penosa enfermedad. Por eso vivió en reposo en una finca de campo y allí escribió sus mejores obras. En los años 1849 a 1851 viajó con un amigo por Egipto, Siria, Turquía, Italia. Mantuvo relaciones de amistad con escritores famosos de la época: George Sand, Emilio Solá, Alfonso Daudet. No tuvo hijos. Es un hombre que es antinatalista, va en contra del nacimiento de más gente. Tuvo relaciones amorosas con Louise Collet, una mujer, más o menos 9 años, de 1846 a 1855. Falleció de una hemorragia cerebral. El estilo, como la obra fue escrita en 1851, recuerden ustedes que el romanticismo duró en la primera mitad del siglo XIX, es decir, más o menos de 1800 a 1850. Entonces él está como entre el paso de la transición del romanticismo al realismo. Entonces la novela, pues uno leyéndola tiene las dos cositas, tiene la parte romántica y tiene la parte realista, que fue el movimiento que después se impuso. Es un hombre demasiado cuidadoso para escribir. Él buscaba las palabras exactas para hacer su sintaxis. Perfecto. Por eso dije al principio que algunos creen que esta es la novela perfecta. Tiene una pureza gramatical única. Es una novela esplendorosa y él es como perfeccionista en la forma de escribir. Por eso demoraba tanto. Y su obra, como digo, realista, con visos de romanticismo. La obra se llama Madame Bovary. Y es una obra que fue censurada en primer lugar por el tema de la infidelidad, a veces los problemas contra la religión, pero salió bien librado y se pudo después publicar esta maravillosa obra. La obra empieza cuando Carlos Bovary, el protagonista, va al colegio, va a la escuela, una escuela de primaria, un colegio de quinto novatos, y es un hombre que soporta burlas. El profesor lo castigaba cada rato, mandándolo a escribir muchas veces una frase que decía ridiculum summa, algo así como yo soy ridículo, yo soy bobo. Y lo mandaba a escribir eso muchas veces. Su padre era médico, en la novela y en la realidad. Lo educó tomando ejemplos del Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Era un hombre que no tenía así mucho, como digo yo, no tenía muchos aires de cambio, de hacer cosas diferentes. Era más bien apocado. Empieza a estudiar, hace la primera comunión, fue educado por un cura, recibía cartas a su mamá, y entonces la mamá quería que él fuera médico.
Y entonces empezó a estudiar medicina, pero cuando vio todas esas materias, que química, que patología, que neurología, que miología, pues se asustó y se retiró del estudio. Se iba al bar a ver jugar dominó, adelgazó, cantaba, pero después volvió, se hizo médico para hacer a su madre feliz. Esa es la historia de este señor. La mamá, antes de morir, le consiguió una esposa, flaca, fea, pero impositiva. Ella le decía qué ropa ponerse, ella le decía dónde ir, ella le decía muchas cosas, celosa, y ese matrimonio fue un fracaso total. Se llamaba Elisa. Resulta que en una finca de los Bertaux hay un accidente y lo llaman a él como médico para que vaya a curar. Se monta en su caballo y cabalga más de 6 leguas, durmió casi sobre el animal, llega a la madrugada, un niño lo guía y llega a la casa del señor Rowan. Y había tenido una fractura en su pierna, estaba muy mal, era un señor obeso, bajito, estaba tomando aguardiente para superar el dolor. El doctor busca la tablilla, lo entablilla, lo cura y ve que tenía una hija hermosa, se llamaba Emma Bovary. La ve, se miran, empiezan, no coqueteos, pero sí como el gusto del uno por el otro. En 46 días el señor Bertaux ya caminaba, fue maravilloso. El mes y medio lo puso a caminar después de la fractura y el señor quedó supremamente agradecido, claro. Fue a la casa de Carlos, le llevó un pavo, le pagó 75 francos y le dijo que su casa estaba a disposición. Él iba a veces a su casa, pero la esposa, como le digo, era un poquito complicada y le tenía muchos celos. No sé si por fortuna o infortunio, ella muere. Elisa, esa flaca fea, como él mismo decía, se muere, y entonces él encuentra cierto aire de libertad yendo a ver a Emma Bovary a su finca. Y empieza pues como a gustarle, se veían, caminaban, ella lo consideraba un médico excelente por la experiencia con su padre, él visitaba la granja, es decir, se sentía como muy cómodo. El señor Bovary le da el pésame por la muerte de su esposa y después va a la granja cuando él quería y empieza como una especie de noviazgo pero lejano con Emma. Él la quería y ella también lo ve como muy bien, pero no se dicen nada. Hasta que él de pronto es capaz de decirle y ella le dice, bueno, esta noche si yo abro la ventana es que sí, si la ventana no se abre es que no. Y él toda la noche mirando la ventana y ella abre la ventana. Imagínese la emoción de este hombre enamorado. Ella le dice al papá y concertan el matrimonio, se casan. La fiesta es fabulosa sin tantos invitados, 43 invitados, elegante, con comida lujosa, con violinista en el cortejo. Se van a luna de miel 2 días y más o menos pues se veía que eran felices. Ella llega a la casa de Carlos, que era una casa no pobre, pero sí modesta, y empieza a cambiar las cosas. Muchas mujeres les gusta cambiar las cosas en la casa. Hoy ponen el comedor en una parte, la silla en otra parte, bueno, muchas cosas, y empieza a mandar. Ella creía que el matrimonio iba a ser como el de Pablo y Virgilia. Recuerden ustedes esa novela tan hermosa de Saint-Pierre, que habla de 2 muchachos que inocentemente se enamoran, pero que tienen un final trágico, por allá en un barco. Ella creía que así era el matrimonio, como se llamaban Pablo y Virginia, pero ven que no, ella ve que no funciona eso. Ella fue muy bien educada por las monjas ursulinas, la educaba un cura,
pero tenía una cosita, un gusto, pues yo no sé si bueno o malo. Yo pienso que bueno, pero no lo tomó como era. Le gustaba leer muchas novelas románticas, novelas de amor. Había una solterona que iba al convento y le llevaba libros de amor, le llevaba revistas, ella sabía de carreras de caballos, de la vida, eso que llamamos hoy farándula. Sabía quién eran las reinas, quién eran los invitados, quién veneraba a las mujeres ilustres. Es decir, ella tenía una forma de ser un poquito compleja, digamos así. Su luna de miel no fue lo que ella quería. Ella añoraba una luna de miel como en un chalet suizo, con todas las flores, con todas las cosas, y entonces va mermando el gusto por su esposo. Ella empieza como a despegarse. Cuando ellos hacían la relación sexual, unían sus cuerpos, dice el autor. Ellos unían sus cuerpos, pero iban despegándose en su interior. Una contradicción hermosa que hace ahí el escritor. Él creía que ella era feliz, porque él sí era muy feliz con ella. Tocaba piano, dibujaba, recitaba poemas románticos, por ejemplo, Lamartine, famoso escritor francés, y alguna vez la invitan a una fiesta de marqueses. Ella va, y ¿qué les digo yo? En esa fiesta se siente como en su salsa. Salones hermosos, el ambiente olía rico, puros marqueses, personas de la alta alcurnia, bailó la contradanza, conoció a un marqués hermoso que la invitó a ver caballos, se quedó allí toda la noche, le mostraron, y ese ambiente, en lugar de ayudarle a su matrimonio, la fue desapegando, la fue despegando, la fue irse, digamos, de su marido. ¿Qué más hacía ella? Esta era la vida de ella. Allí encontró cuadros con bordes de oro, el marco era de oro, el sitio olía muy bien, mejor dicho, champaña, todo eso, y esto la hizo cambiar más con su marido. Ella le decía, ¿por qué no nos vamos? El doctor era muy querido ahí en el pueblito, pero de dinero poco más bien. Entonces se fueron de todas maneras. Le decía, ella pensaba en los restaurantes finos de París, ella de los teatros, ir a ver la ópera, las operetas. Era una mujer con una ambición de riqueza impresionante. Bebía vinagre para adelgazar, ella bebía vinagre, y se fueron para un pueblito que se llama Yonville. Llegaron allí y ya era una ciudad, era más grande, y conocen amigos nuevos. La señora Lefrançois, que era la dueña ¿qué le digo yo?, del hospedaje y daba alimentación a la gente. Conocieron al señor Homais, que era el boticario, el farmacéutico, el que recetaba todo, el que supuestamente sabía mucho de medicina, y lógicamente se hizo muy amigo de Carlos, que sí era médico de verdad. Pero este señor odiaba a los curas y era como antirreligioso. El carruaje que llevaba a la gente a Yonville se llamaba La Golondrina, un coche más o menos bueno. Ellos se hospedan en una casa, como les digo, también modesta, y encuentran a sus amigos, al boticario, a la señora François, a la esposa de Homais, y a un señor prestamista que se llama Leuré. Leuré era de esos señores que prestaban dinero y todas esas cosas. Y empiezan como una nueva vida, y conocen a un muchacho muy agraciado que se llama León. Y él estudiaba, y él era pasante, estudiaba como derecho, quería ser notario o trabajar en una notaría, y empiezan a ser amigos. Y vuelve lo mismo, ella empieza a sentir cierta atracción por él, y ella por él y él por ella. Pero de pronto empieza a ponerse enferma y el médico se preocupa.
y la lleva donde otro médico y resulta que estaba embarazada. Ella estaba embarazada y León se dio cuenta de que ella vivía como en miseria, como que no tenían cosas muy buenas que tener. Se enamoran, pero no hacen nada. Se atraen de buenas a primeras y el señor León dice, yo me voy, yo me quiero ir. Y se va para París a seguir estudiando. Y ella pues empieza a pensar. Tienen la hija y ella quería un niño para ponerle el nombre de Jorge, pero resulta que es una niña. Y cuando le dicen es una niña, se desmaya. Luego empieza el problema por el nombre, que la iba a llamar Lucía, que la iba a llamar Olga, que le iba a llamar Amanda. El boticario le dice que la llame Magdalena. Ella dice que no, que Magdalena es el nombre de una pecadora. Y en fin, ella recuerda que un conde o un marqués tenía una niña que la llamaba Berta y la coloca Berta. Pero ella no quería a su hija. La manda a criar con otra familia. Decía que fea es esa niña. León se va a estudiar a París y ella queda sola, otra vez viviendo su inconformismo, digamos así. Ella los días los pasaba como un funeral, muy mal. Y ella quería encontrarse a León y decirle, yo soy tuya, hazte dueño de mí. Pero ella no fue capaz de hacerlo. Pero resulta que llegó al pueblo otro señor, que se llama Rodolfo, rico. Y volvió lo mismo, a salir con él, a verse. Él fue donde el médico a que le hiciera un tratamiento, una sangría. En ese tiempo se utilizaba la sangría, le sacaban sangre al paciente para curarle determinadas enfermedades. Se hicieron amigos, hubo una fiesta de los comicios, pasearon por el ayuntamiento y se fueron gustando. Poco a poco, aunque todavía recordaba a León, al muchacho, ella iba muy bien, la cogía de la mano y ella a veces cogía un cigarrillo y se ponía en la boca y salía con él de brazo, es decir, como por protestar. Esa era Emma Bovary. El Señor estuvo con ella, se curó y volvió a las 6 semanas y le dijo que estaba enfermo y empiezan la relación ya un poquito mayor. Y él le decía, te necesito. Ella decía, no, yo no puedo hacer esto, yo soy una loca. Recordaba todo lo que leía en los libros. Y un buen día fueron a una cabaña y empezó la relación sexual. Y esta señora, Emma, sacó de sí todas esas cosas que tenían, esa concupiscencia, ese deseo de infidelidad, esas ganas de hacer el amor físico, lo encontró con Rodolfo. Y se encontraban, pero siempre ambos vivían como atemorizados. Se encontraban en una casa 3 o 4 veces en la semana. Es decir, tenían una pasión desenfrenada. Pero ella empezó otra vez a sentirse mal, como a bajar, como que ya no le gustaban las relaciones. Él le faltó a 3 citas y eso ya a ella cada vez como que la alejaba de él. El boticario, mientras tanto, llamó al médico, a Carlos. El boticario era un viejo ambicioso, avaro. Quería hacer experimentos médicos sin saber la medicina. Y se inventó un procedimiento para curar a los zambos. Los zambos son esas personas que tienen los pies torcidos, digamos así. Y entonces había un señor que llamaba Hipólito que tenía los pies así, y que tenía un pie así, zambo, digamos así. Y entonces ellos le hacen una punción allá en el nervio y en el músculo para curarle la pierna, con tan mala suerte que eso se puso morado, sufrió de necrosis y les tocó quitarle la pierna. Y a Carlos, que no tenía dinero, le tocó sacar 300 francos para comprarle una pierna de madera en esa época, una prótesis. De tal manera que siguieron las relaciones entre los dos. Ella le pedía a Rodolfo que la llevara a París
que él tenía un castillo, que él viajaba. Él no le decía que no, pero tampoco le decía que sí, pero iba manteniendo ahí la relación. Y ella cambiando y cambiando y cambiando. Y le decía, yo llevo con mi marido aguantándole 4 años. Yo quiero ser feliz. Llévame. Pero nada. Emma empezó, había estudiado piano, quería volver a hacer piano. Le dijo a Rodolfo, bueno, llévame a París. Él le dice, bueno, te voy a llevar a París. Dice, y la niña dice, pues la llevamos. Dice, bueno, está bien. Sacó los pasaportes, dice, yo tengo los pasaportes, tengo los pasajes. Digo, ¿cuándo nos vamos? Dijo, dentro de 2 semanas. Pasaron las 2 semanas y empezó a pedirle excusas. Hasta que ella no aguantó y dijo, bueno, ¿nos vamos a ir o no? Le dice, sí, mañana nos vamos. Alístate. Ella fue y habló con el señor ese que vendía cosas, le compró una maleta fina, ropa fina, que se le daba fiada, y cada vez se iba endeudando más y más. Esperó a su amante, a Rodolfo, y no llegó. Imagínense ustedes la decepción. De tal manera que ella empezó a llorar, a sentirse mal, y él le mandó una carta. Mire lo que le decía. No la tutea, le habla de usted, le dice, no le voy a dañar su existencia. Emma, olvídeme. Yo la quería sentar en un trono. Me marcho. ¿A dónde? No sé. Estaré lejos cuando lea estas líneas. El mundo es cruel. Adiós. Me iré para no tener la ilusión de volver a verla. Imagínese usted ese engaño que le hace este amante. Ella se sintió morir. Le dice, ¿pero qué está pasando? Y se empezó a sentir enferma y enferma. Y alguna vez se puso enferma, cayó de espaldas al piso. Y el médico estuvo con ella durante 43 días. Yo encontré el número 43 varias veces. Recuerde que en la fiesta había 43 invitados. Ahora dice que la curó en 43 días. Ella la curó, la tuvo bien. Carlos debía mucho dinero, ella debía dinero, mejor dicho, y cambió. Ella quiso ser santa. Como yo ha sido educada por monjas, por curas, entonces empezó a leer libros religiosos, empezó a arrodillarse, empezó a hacer buenas obras de caridad y cambió totalmente. Le llevaba ropa, leña a los niños pobres, cambió totalmente. Alguna vez el esposo le invitó a teatro, venía un tenor excepcional y había una ópera, y ellos fueron al teatro. Y oh coincidencia, allí encontró a León, al muchacho que estaba en París estudiando como derecho. Cae el telón y él estaba detrás de ella y la tocaba desde atrás, y ella se sintió como atraída por él. Era un muchacho decente, hacía 3 años que no la veía, y entonces empezó como la pasión que ellos habían dejado ahí antes de irse. Él le empieza a decirle que no la había olvidado, como dicen todos los hombres, ¿no? Yo te escribí cartas, yo te amo, yo no puedo dormir sin ti. Tenía una musa que me llamaba, yo rompía esas cartas, pero no le contaba las relaciones que tuvo con las mujeres vulgares allá en París. Bueno, entonces ella le dice, no, yo quiero ser religiosa de un hospital. Entonces ella como que, con la decepción que tuvo con Rodolfo, como que no quería. Le dice, además soy demasiado vieja. No, pero ¿cuál vieja? Eres una mujer hermosa. No, tú eres un niño. Vamos a ser juiciosos y vamos a tener una amistad fraterna, no más. Dice, ¿nos vemos mañana? Le dice, no. Pero la convence y se ven en la catedral. Imagínense un sitio de enamorados en una iglesia. Cuando entran a la iglesia, que estaba sola, el vigilante se les acerca y les dice, ¿ustedes son extranjeros? Él dice que sí. Dijo, camine, le muestro toda la iglesia. Y empezó a mostrarle la iglesia. Y tal vez Carlos era
la idea de estar con ella y ella de pronto también, y lo ponen a rodear la iglesia, a mostrarles cuadros y se sienten decepcionados en la primera cita, pero vuelven a encontrarse otra vez. El padre de Carlos, de su esposo, muere y vuelven y se encuentran. Van al campo, en lechos de hierba se encontraban y empiezan otra relación sexual bastante profunda. Se escribían cartas de amor, se amaban. Es decir, ella dice que quiere estudiar piano, que se iba para otra ciudad que queda cerquita y busca una profesora. Pero ella se iba, era a un hotel con Carlos. Cada semana, el día jueves, se encontraban los dos en ese hotel. Y entonces vuelve ella a sentirse feliz con un hombre joven. Pero de todas maneras la felicidad no era eterna. Cada séptimo día ellos se encontraban. Pero ella sigue pensando en esas extravagancias. El hotel no le parecía tan bueno. Él una vez le dice que si cambian de hotel por uno más modesto, ella dice que no, y no va al hotel con él. Ella debía mucho dinero, pero muchísimo dinero debía. Entonces, había comprado trajes para el viaje con Rodolfo y todo, y se le viene el tipo y le dice, bueno, ¿me paga o usted aquí le vamos a embargar todo? Y ella no tenía dinero. Le dice, necesito 4.000 francos urgente. Dice, pero ¿yo de dónde voy y dónde los consigo? Yo no tengo dinero. Digo, no, usted tiene unas casas, unos lotes, digamos así, unas tierras, véndalas. Dice, no, pero yo no puedo, sin decirle a mi marido, se las hace vender. Y le quita 2.000 francos, le da 1.800 y mejor dicho, empieza a extorsionarla. León visitaba a Emma en su propia casa, de tal manera que Emma era impaciente, tenía que pagarle la plata al usurero, no había plata, y empieza como a desencantarse de la vida. Y una vez llega a su casa y ven que en la puerta estaban unos señores mirando lo que le iban a embargar. Los cuadros, los muebles, las camas, claro, ella ya se sintió mal. Y va y acude donde León, y le dice, León, necesito 4.000 francos. Y le dice, pero ¿yo de dónde saco ese dinero? Dice, en tu oficina manejan mucha plata aquí. Dice, sí, pero eso no es mío. Dijo, vaya, préstela, haga lo que quiera. Y sale del hotel, va y dice, bueno, voy a mirar si consigo plata. Pero si no llego a las 3 p.m., ya no vuelvo. Ella lo esperó hasta las 4 y se fue terriblemente decepcionada. Y se acuerda de Rodolfo. Se acuerda de Rodolfo y dice, bueno, yo voy donde Rodolfo, porque Rodolfo sí me quería, y va y lo encuentra. Y Rodolfo la encuentra, la trata muy bien, le dice, has llorado, la sienta en las piernas, dice, ¿qué quieres? Dice, necesito 3.000 francos, le pide a él. Y él se pone pálido y le dice, no, yo no tengo esa plata. ¿Cómo se le ocurre? Y ella se decepciona más todavía. Le dice, pero si tú tienes castillos, si tú tienes cómo ir a París, tú viajas, eres como los otros. Y Emma sale llorando. En el camino encuentra a Justino, un empleado, y entra a la botica. Y abre, no sé cómo abre un cajón, y había un polvo blanco. Y come ese polvo y se va para la casa y escribe una carta y se le entrega a su esposo. Le dice, Carlos, toma esta carta, la abres mañana, hoy no, voy a dormir, dice ella, ya pasará todo. Y empieza a dormir, pero empieza a vomitar y se asusta Carlos, y Carlos va y mira la carta. Y en la carta lo primero que mira es, dice, que no acusen a nadie. Dice, se envenenó. ¿Con qué? Y él como médico dice, él tomó arsénico. Y la señora empieza, Emma empieza como en agonía,
él le sobaba la cabeza. Y él le dice, yo sé que no eres feliz por mi culpa. Él como que en ese momento reacciona y sabe que él no le ha podido dar a ella lo que ella pedía. Y le pide que venga la niña. La niña la ve pálida y se siente es como miedo y les toca sacarla de ahí. Empieza a vomitar sangre. El cuerpo se le llena de manchas azules. Traen 2 médicos especialistas, pero dicen no, ya no hay nada que hacer con ella. Y ella empezó a vomitar sangre, como dije, a ponerse más pálida, sacó toda la lengua de la boca y muere. Se muere Emma Bovary. Y entonces Carlos dice, no, yo quiero que me la entierren lo mejor posible con el traje de bodas, los zapatos blancos, la corona, y que por encima le pongan un terciopelo verde. La mamá le dice, pero eso vale mucha plata. Dice, no importa. Homé también le dice, eso vale mucho. Dijo, usted no diga nada, que usted no la quería. Necesito que le compren 3 ataúdes. Imagínense, uno de roble, uno de caoba y otro de plomo. Y a la mamá la manda a que gaste todo el dinero a comprarle todo eso. La niña Berta se la habían llevado allí para que no viera la muerte de su mamá. Y todo el mundo lloraba y como querían a Carlos por la forma de ser. Él, la gente que se queda ahí velándola, se duermen. Y él subía y bajaba las escaleras y a las 12 de la noche, todos durmiendo, y él abre el ataúd, la destapa y pega un grito terrible. Despierta a todos y viene Homé, el boticario, y le dice, ¿qué pasa? Le dice, yo quiero un mechón del pelo de ella. Y él coge unas tijeras, hombre, y hace unas peladuras en la cabeza, y él coge el mechón de pelo. De tal manera, la meten al ataúd de roble y luego cada ataúd van y lo meten. O sea, llevaba 3 ataúdes ahí. Y empieza el entierro, y la gente la miraba, iba mucha gente, y el cortejo lo encabezaba Carlos. Luego había unas mujeres de negro, cantaban el De Profundis en latín. De Profundis clamaviat te domine domine saudi vocem meam. Le cantaban, que es una especie de oración solo para los muertos. Él le dice a la niña que la mamá está viajando. Cuando llegan al cementerio, pues la meten a la fosa y él se metía a la fosa y le mandaba manotadas de tierra y las besaba. Y la gente echándole con las palas de tierra y ya él llevaba la tierra hasta las rodillas y tienen que sacarlo. Él no quería salir y queda enterrada totalmente la señora. Él encuentra las cartas que le había mandado Rodolfo. Al principio encuentra una y dice, no, ellos se querían, pero platónicamente, nomás ellos no se querían mucho. Platónicamente. Después encuentra las verdaderas cartas y como que no siente nada, dice, es mi culpa. Yo soy el que tengo la culpa. Era un pobre hombre que realmente no, nada. Entonces empezó a vender cosas, los cubiertos, los muebles, y la deuda que le debían a Aleré era impresionante, y él llegaba a cobrarles todos los días. Y empezó a quedarse solo, nadie venía. Entonces va y busca con Homé, con el boticario, cómo adornar la tumba y a buscarle un epitafio. El epitafio son esos escritos cortos que están en las tumbas. Y entonces mire lo que le coloca a la mujer, el epitafio que le coloca a su esposa Emma. Detente, viajero, estás pisando a una amante esposa. Imagínense esta contradicción, amante esposa. Cuando la vieja, perdóneme, la señora había sido una infiel de capa caída. Él empezó como a olvidarla. Llegó el señor Leré a cobrarle, le dijo, me paga o le embargo todo. Él llama a la mamá, dice, mamá, ayúdeme. Ella al principio le dice que no, pero ella embarga los bienes y le pueden pagar al tal Leré, porque él pague y pague y pague y pague. No volvió a salir. La barba le creció, mal vestido, llevaba a su hija al cementerio. Y miren esto, él un día
fue a vender lo último que le quedaba, un caballo, y se encuentra con Rodolfo. Y él sabía de la infidelidad, y ambos se ponen pálidos. Y entonces Carlos lo ve como un amigo y le dice: yo no tengo rencor, yo no le tengo rencor, esto es culpa de la fatalidad. Uno no entiende cómo un hombre casado, pues yo no sé si habrá hombres de esa talla, ¿no? Y quería haber sido como Rodolfo, para haberle dado a Emma de verdad la felicidad que tenía. Al día siguiente Carlos está sentado en el comedor y llega la hija a saludarla y lo ve con los ojos cerrados y la boca abierta, y en la mano tenía el mechón de pelos que le había quitado a su esposa. La niña lo llama: papá, ven. Se le acercó y Carlos estaba muerto. Carlos se había muerto. La niña se fue a vivir con su abuela, la abuela murió, la cogió una tía y vivió pobremente. Era ya una señorita hermosa, pero en la pobreza absoluta. Desde que se murió Carlos ha habido como 3 médicos allá en Johnville y todos han sido pobres. No ha habido. Esta novela se le puede hacer muchas críticas, muchas. Yo la primera pregunta que le digo a ustedes, queridos televidentes: ¿habrá hombres como Carlos? Tan pusilánimes, tan apocados, tan sin ver que la vida se puede mejorar. ¿Habrá mujeres como ella? Bueno, yo creo que sí, hay mujeres infieles, hombres también. Hay una enfermedad que se llama el bovarismo, sacado de la novela. ¿Qué es el bovarismo? Es como una persona que tiene insatisfacción, porque le produce un contraste entre la ilusión y la realidad. Un hombre que piensa mucho en hacer esto y no logra, pues se pone enfermo, lógicamente. Les cuento, esta novela fue basada en hechos reales. Flaubert se basó en la vida de un personaje, un paciente que tuvo, y su esposa se llamaba Delphine de la Mar. O sea, los hechos son reales. Ahora, la indiferencia con los hijos. No es posible que una madre trate a una hija como Emma. Los hijos son para darles cariño, para darles amor, no para decirle: usted es fea, no se meta aquí. Esa mujer, uno a los hijos tiene que amarlos. Enferma como sexualmente, digamos así. Aquí se critican los valores burgueses del tiempo. Leré, un ambicioso, un avaro. Carlos, el conformismo. Y Emma, una mujer arribista, ambiciosa, salida de la realidad, víctima de un sistema que no le daba como oportunidades a la mujer, que la lleva hasta el suicidio. Esta obra fue censurada por la infidelidad y las cosas contra la religión. Por eso, si 2 personas se van a conocer, hay 2 teorías. Dicen que es mejor casarse 2 personas que piensen diferente, que eso les va a dar felicidad. Pero en este caso que vimos no es así. Otros dicen que mejor que piensen igual, para que no tengan problemas, incompatibilidad de caracteres, llaman hoy los abogados. Pero hay personas, uno o el otro, que no le satisfacen como las necesidades que pueden satisfacerla a ella. Nunca Carlos la invitaba a comer, nunca Carlos la invitaba a pasear, nunca Carlos, eso tampoco puede ser. Cualquier mujer se aburre así. Entonces hay que, al casarse, conocer bien al otro, sus gustos. Pero hay gente que se casa solo por amor, por sexo, y eso no es. El sexo sin amor, tarde o temprano se acaba, más cuando se meten con dinero. Lo que le pasó a Emma, los amantes solamente la querían por dinero. Bueno, ¿qué más les digo? Yo no sé, yo miro a Carlos leyendo la novela, que la leí muy detenidamente, me perdonan la expresión, pero aquí en Santander decimos que es como pendejo, como bobo. ¿Sí? Como que no salía de su concha pobre en que se metió,
en ese mundo insulso, cotidiano y rutinario en que vivía. Vargas Llosa dice una cosa muy importante que aquí se las quiero compartir. Vargas Llosa dice que el Quijote se volvió loco de tanto leer y que Madame Bovary se volvió así, se suicidó de tanto leer novelas de romanticismo. Pues bueno, uno a veces viendo las dos situaciones dice que sí, pero nunca en ningún momento yo tengo que aceptar que la lectura hace daño. Precisamente tenemos que hacer lectura crítica para tomar de la lectura lo bueno y desechar lo malo. No es que la lectura nos haga daño. Pues sí. ¿Qué más les digo yo de la obra? Flaubert odiaba las metáforas, que no dijeran nada. Flaubert no colocaba casi adjetivos, buscaba la palabra exacta. El uso del que relativo lo sacaba. Yo no sé si la obra ridiculiza el amor. Ustedes, amigos, ¿será que en esta novela se ridiculiza el amor? No creo. Y esas ironías, ¿no? Mientras estaban enterrando a Emma, Rodolfo durmiendo agradablemente en el castillo y León durmiendo amablemente, felizmente en su casa. Decir, unas contradicciones tremendas. Amigos televidentes, esta es Madame Bovary. Léanla detenidamente. Yo duré más de 15, 20 días leyéndola y créame que a quienes nos gusta la literatura encuentra esas descripciones, es como una fotografía de todo lo que va pasando con la magia de este escritor. Muchas gracias.